Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro Dios, que hoy va a estar basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 45. Pero si me lo permiten, vamos a estar tratando este versículo en exclusividad, pero vamos a leer también desde el versículo 43 para entender el hilo de todo lo que el Señor está diciendo. Dice así Mateo capítulo 12 versículo 43: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Versículo 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Jesús sigue enseñando acerca de lo que sucede cuando un espíritu inmundo, un demonio, sale de una persona. Mira, antes de continuar, déjame recordarte que este mensaje apunta hacia 2 direcciones. La primera dirección es mostrarle a los escribas, a los fariseos, que la religión no cambia a nadie y que si solo se encargan de que haya un cambio externo en el exterior y no cuidan el interior, van a ir a peor. Y la segunda dirección es enseñarnos acerca de la liberación. A modo recordatorio diré que el Señor ha dicho varias cosas muy importantes e interesantes. Lo primero es que toda persona puede ser libre. No hay espíritu inmundo, no hay demonio que la presencia de Dios no pueda echar fuera. Lo segundo es que los espíritus inmundos atacan sobre todo a las personas que están solas. Por eso cuando son echados de las personas, ¿dónde se van? A lugares secos, a lugares apartados, para allí seguir buscando a quien atormentar. Ayer veíamos cómo el espíritu inmundo lo que pretende es hacer de las personas su casa, es hacer su lugar de morada. No vienen para atormentar un momento a la persona, sino que la finalidad que tienen es permanecer para así poder hurtar, matar y destruir por completo nuestra vida. También veíamos cómo los demonios regresan nuevamente pasado un tiempo que fueron echados fuera. Por eso nunca nosotros los creyentes podemos bajar la guardia. Gocémonos y alegrémonos si el Señor un día nos libertó cuando le conocimos, pero nunca bajemos la guardia en ese área. Y no podemos bajar la guardia porque si lo hacemos, la recaída será mucho peor. El Señor nos dice en este versículo que si cuando el espíritu inmundo viene de nuevo para atacarnos, ve que nuevamente tiene acceso, tiene entrada a nuestra vida porque hemos bajado la guardia, entonces ese espíritu, dice el texto, no viene solo, sino que toma consigo otros 7 espíritus peores que él para morar en esa persona. Y entonces el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Vayamos por partes. Tengo que reconocer que no sé si cuando el Señor dice que vendrán 7 espíritus peores que el que salió primero, esto se está refiriendo a algo literal o algo metafórico. Y digo esto, lo tengo que aclarar, porque no nos podemos olvidar que esto es una parábola que el Señor está diciendo, ¿verdad? Y las parábolas han de interpretarse según el mensaje que se quiera dar y no según los detalles que se den. Cuando acudo a expertos en este área, como pudieran ser, escritores de comentarios bíblicos, que tengo unos cuantos, o gente que ha estudiado teología, que está dedicando su vida al estudio de la palabra de Dios, me doy cuenta que ninguno afirma que esto de 7 espíritus peores sea algo literal, sino más bien que el propósito del Señor es darnos a entender que si nosotros bajamos la guardia en algún área de la que ya nosotros fuimos liberados en el pasado,
entonces Satanás todavía vendrá con más fuerza sobre nuestra vida. No nos olvidemos nunca que el enemigo es representado por Pedro en su primera carta, en el capítulo 5 y en el versículo 8, como un león rugiente que está buscando a quien devorar. El enemigo está ansioso, está desesperado por hacernos caer en pecado. Así que si un día el Señor echó fuera un demonio de nuestra vida, y pasado un tiempo ese demonio regresa nuevamente y ve que tiene entrada otra vez, oye, es lógico que lo va a hacer con mucha más voracidad, que lo va a hacer con mucha más agresividad que la primera vez. Por eso, mi querido hermano, este pasaje nos enseña que con las cosas de Dios, con las cosas del Señor, no se puede jugar. Esto no es un juego. Esto se trata literalmente de vida o muerte. He visto con mis propios ojos, desgraciadamente, cómo hay gente que un día estuvieron muy firmes, muy fuertes con el Señor, pero que aflojaron en sus caminos y cometieron pecados que nunca jamás deberían haber cometido. Y efectivamente, sus vidas se convirtieron en algo mucho peor de como estaban antes de conocer al Señor. Por eso creo que la Biblia dice también, a través del apóstol Pedro, en la segunda carta, cuando la escribe en el capítulo 2, versículo 21, que es mejor incluso no haber conocido nunca el camino de justicia, a que después de haberlo conocido, volvamos atrás del santo mandamiento que nos fue dado. Sin lugar a dudas, el postrer estado de una persona que se ha apartado del Señor es peor que el primero. Y es peor porque la persona ahora va a sentir algo que quizá no sentía antes, que es la culpabilidad. Sin duda alguna, la peor consecuencia del pecado, escucha bien, no es en sí las consecuencias que nos puedan venir por ese pecado, sino que lo peor de pecar es que cuando nosotros volvemos en sí, nos damos cuenta del daño tan grande que hemos hecho contra nuestro buen Dios. Déjame decirte que hay dos maneras de obrar cuando nosotros pecamos contra Dios. La primera es la actitud de Saúl. Saúl fue descubierto en su pecado y su única preocupación la vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y en el versículo 30, cuando Saúl le pidió al profeta Samuel que por favor no se lo dijese a nadie, que ni el pueblo, que ni los ancianos de Israel, por favor, se enterasen de lo ocurrido, porque entonces voy a perder mi reputación, decía Saúl. Y luego, por otra parte, está la actitud de David. Cuando David fue descubierto en su pecado, él dijo en el Salmo 51, versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuál crees que es la actitud correcta? David entendió que lo peor de volver a pecar es perder la presencia de Dios. Honestamente, no sabría decirte si estos 7 espíritus peores es algo literal o es algo metafórico. Pero lo que sí sé decirte con total claridad es que la peor consecuencia del pecado es que te apartes de Dios. Es que habiendo probado un día del don celestial de Dios, ahora lo pierdas. Por eso te aconsejo que no juegues con las cosas del Señor. Que por favor nunca bajes la guardia. Que no vuelvas a tocar, que no vuelvas ni a coquetear con aquello de lo que un día Dios te liberó. Entiende por favor que la carne es débil y que tú no tienes poder sobre el pecado porque somos débiles. Nosotros solo podemos vencer al pecado, solo podemos vencer a la tentación a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que llenarnos cada día más de su presencia. Si somos honestos, todos tendríamos que reconocer lo que el apóstol Pablo reconoció cuando él escribe esa carta a los romanos en el capítulo 7 y en el versículo 14. Pablo dijo, yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Y es así. Todos y cada uno de nosotros estamos vendidos al pecado. Y la única manera de poder ser libres de toda tentación y de todo pecado es a través de Dios únicamente. Es su fortaleza en nosotros la que nos da la victoria.
Por eso te repito una y otra vez y todas las veces que hagan falta, no bajes la guardia en el Señor. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, le dijo Pablo a Timoteo. Aviva lo que Dios ha puesto en ti. No bajes la guardia. Eso es muy importante. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros. Nunca nos dejas ni nos desamparas. El rey David, cuando envejeció, dijo que había envejecido, pero que nunca había visto un justo desamparado, ni siquiera su descendencia mendigar el pan. Porque es así, Señor, nunca nos dejas. Somos nosotros los que desgraciadamente te dejamos a ti a través del pecado. Por eso esta mañana venimos delante de ti y nos humillamos ante tu presencia, reconociendo nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Si en algo te hemos fallado, si en algo hemos pecado contra ti, perdónanos. Nos arrepentimos, Señor, en esta hora y te pedimos que no apartes de nosotros tu santo y bendito Espíritu. Que por favor no nos eches de delante de ti, Señor. Tú nos conoces, sabes que muchas veces pecamos, Señor, pero que sobre todas las cosas te amamos, Señor. Ayúdanos a no caer nunca más de donde un día tú nos sacaste. Te amamos, Señor, te adoramos y te bendecimos en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Te damos las gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Nos vemos mañana para así continuar predicando, enseñando la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga.